Amén. Ahora vamos a cantar el himno 547.
entonaremos el himno número 77. Ahora vamos a cantar el himno 143. Para él es su tiempo. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga a todos y a cada uno de ustedes, aquellos que ya nos están sintonizando en esta mañana, que Dios les pueda bendecir, que Dios les pueda guardar, que les pueda refugiar y les pueda escudar en estos momentos de angustia y de tribulación los que estamos pasando. La semana pasada, el sábado pasado, estuvimos hablando acerca de la adoración en la sinagoga de Satanás y estuvimos hablando acerca de lo que es Apocalipsis capítulo 3 versículos 7, 8 y 9 y estuvimos analizando todo con la Biblia, todo lo estuvimos analizando con la Biblia y hoy lo vamos a analizar todo eso que estudiamos el sábado pasado.
Si ustedes quieren buscar, pueden buscar en la página de YouTube de El mensaje de los tres ángeles ministerio. Ahí está grabada, ahí quedó guardada la primera parte del tema de la adoración en la sinagoga de Satanás, parte 1. En un momento más estaremos también subiendo la adoración en la sinagoga de Satanás, segunda parte, parte 2, para que todos podamos comprender cuál es la verdadera adoración que los hijos de Dios debemos hacer a su nombre. En esta mañana vamos a estudiar estos 3 libros. Ustedes ya han escuchado de estos libros y ya en algún mensaje en el YouTube, en Facebook, hice referencia a los libros los cuales vamos a estar estudiando, que son Primeros Escritos, Testimonios para los Ministros y El Conflicto de los Siglos, y una revista que es revista de Review and Herald. Vamos a estudiar esos libros, esa revista, para ampliar el panorama de lo que Dios nos habló en el capítulo 3 de Apocalipsis 3, 7, 8 y 9. Y vamos a comenzar en esa mañana con esta lectura. Les invito a que si ustedes están en su hogar, en su casa, puedan estar en sintonía con nosotros, y si gustan ir apuntando las citas que les voy a ir dando del espíritu de profecía, para que las vayan apuntando y ustedes en su casita vayan corroborando que lo que estoy diciendo no lo estoy diciendo yo, sino que es el espíritu de profecía, la palabra de Dios inspirada a través de su sierva Elena de White, la que nos escribe a nosotros, la que nos escribe y nos exhorta a nosotros como pueblo de Dios. Bien, Apocalipsis capítulo 3, versículos 7, 8 y 9 dice de esta manera: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. De la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, te daré algunos. Yo haré que vengan y se postren a tus pies, reconociendo que yo te he amado. En esta mañana les invito que ahí donde están podamos nosotros inclinar nuestros rostros para elevar una oración a nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro, que tu morada se encuentra en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. En esta hora te damos las gracias porque nos has dado la oportunidad de estar una vez más, Señor, con vida. Gracias, Señor, porque tu amor y tu misericordia aún nos sigue alcanzando. Te suplicamos, pues, que tu Espíritu Santo sea el instrumento para que nosotros podamos comprender tu palabra, Señor. Señor, tenemos el privilegio de haber despertado y de poder escudriñar tu palabra. Y pedimos que la palabra que estudiemos hoy pueda hacer un impacto en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a comprender e interpretarla. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, y en esta segunda presentación, lo que les estaba diciendo de la adoración en la sinagoga de Satanás, quiero comenzar leyendo una cita de este libro, de Primeros Escritos. Y realmente es un capítulo completo. Es en la página 81 y 82. Página 81 y 82, y con esta vamos a comenzar. Y el título del capítulo se titula El fin de los 2300 días. Y aquí, hermanos, vamos a encontrar muchas similitudes de lo que estudiamos en Daniel 7 la semana pasada y de lo que estudiamos en Apocalipsis capítulo 3. Es una ampliación del mensaje de la iglesia de Filadelfia y de Daniel 7. Y voy a comenzar leyéndole en esta mañana. Es el fin de los 2300 días. Dice: vi un trono y sobre él estaban sentados el Padre y el Hijo. Y ese trono, hermanos, es el mismo que está en el lugar santo de Apocalipsis capítulo 4, versículo del 1 al 3. Dice: me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona,
no pude contemplar la persona del Padre, pues le cubría una nube de gloriosa luz. Pregunté a Jesús si su Padre tenía forma como Él. Le preguntó porque entablaba una conversación con Jesús. Sigue diciendo, me dijo que la tenía, pero que yo no podía contemplarla porque dijo, si llegas a contemplar la gloria de su persona, dejarías de existir. Y sigue diciendo, delante del trono vi al pueblo adventista, la iglesia y el mundo. Vi dos compañías, una postrada ante el trono, profundamente interesada, mientras que la otra no manifestaba interés y permanecía de pie indiferente. Y creo que ustedes noten que ahí adentro del templo había dos grupos. Uno que está arrodillado muy atento y el otro está de pie indiferente. Sigue diciendo, los que estaban postrados delante del trono elevaban sus oraciones a Dios y miraban a Jesús. Él miraba entonces a su Padre y parecía interceder en favor de ellos. Una luz se transmitía del Padre al Hijo y de este a la compañía que oraba. El pueblo oraba y el Padre mandaba la bendición a este grupo que estaba con oración ferviente. Dice, entonces vi que una luz excesivamente brillante procedía del Padre hacia el Hijo, y desde el Hijo ondeaba sobre el pueblo que estaba delante del trono. Pero pocos recibían esta gran luz, pocos. Muchos salían de debajo de ella y la resistían inmediatamente. Es decir, los que estaban ahí arrodillados y recibían la luz, ese grupo la recibía y el otro grupo resistía la luz. Y sigue, otros eran descuidados y no apreciaban la luz. Y no apreciaban la luz, y ésta se alejaba de ellos. Algunos la apreciaban, dice. Algunos la apreciaban, pero muchos otros no la apreciaban, se escabullían. Dice, algunos la apreciaban y se acercaban para postrarse con la pequeña compañía que oraba. Esta recibía la luz y se regocijaba en ella, y su rostro brillaba con su gloria. Y escuchen bien lo que dice aquí. Vi al Padre levantarse del trono. El trono, aquel trono que está en el lugar santo de Apocalipsis 4. Y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo, al interior del velo, y se sentó. Recuerda a Daniel 7 cuando el Padre llega y se sienta. Dice, entonces Jesús se levantó del trono y la mayoría de los que estaban postrados se levantó con él. No vi un solo rayo de luz pasar de él a la multitud indiferente después que él se levantó, y esa multitud fue dejada en profundas tinieblas. Los que se levantaron cuando se levantó Jesús tenían los ojos fijos en él, mientras se alejaban del trono y los conducía un trecho. Alzó entonces su brazo derecho y oímos su hermosa voz decir, aguardad aquí. Fíjense bien, aguardad aquí. Voy a mi Padre para recibir el reino. Mantened vuestras vestiduras inmaculadas, y dentro de poco volveré de las bodas y os recibiré a mí mismo. ¿Recuerdan la puerta abierta que estaba cuando se dejó ver el templo? ¿Recuerdan eso, hermanos? Dice, después de eso, un carro de nubes, cuyas ruedas eran como llamas de fuego, llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo donde el Padre estaba sentado. Ella aquí está comentando Daniel capítulo 7 y sigue diciendo, hermanos, allí contemplé a Jesús
el gran sumo sacerdote de pie delante del Padre. En el borde de su vestidura había una campana y una granada, luego otra campana y otra granada. Esa era la vestimenta del sumo sacerdote. Los que se levantaron con Jesús elevaban sus oraciones hacia Él en el lugar santísimo y rogaban: Padre, Padre mío, danos tu Espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento había luz, poder y mucho amor, gozo y paz. Hasta este momento, ella está describiendo lo que dice Daniel capítulo 7. Cuando se abrió la puerta al lugar santísimo, se vio el arca del pacto. Allí entró Dios el Padre del lugar santo al lugar santísimo y se sentó. Luego un carruaje de fuego recibió al Señor Cristo Jesús y el carruaje trajo al Señor Cristo hacia el lugar santísimo donde había entrado el Padre. Y fíjense, lo que es aterrador, hermanos, es ver lo que dice Elena de White en el final de este capítulo. Fíjense bien y escuchen lo que dice, hermanos. Me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono y no sabía que Jesús la había dejado. Es decir, había un grupo que cuando Jesús se levantó y se movió, ellos tenían sus ojos fijos en Cristo y avanzaron con Cristo al lugar santísimo. Había otros con Jesús que se quedaron, que no se dieron cuenta cuando Jesús avanzó del lugar santo al santísimo. Dice: me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono y no sabía que Jesús la había dejado. Y vean bien, Satanás parecía estar al lado del trono, procurando llevar adelante la obra de Dios. Procurando llevar adelante la obra de Dios. Vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono y orar: Padre, danos tu Espíritu. Satanás soplaba entonces sobre ella una influencia impía. En ella había luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo ni paz. El propósito de Satanás era mantenerla engañada, arrastrarla hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. Una descripción vívida, hermanos, de lo que pasó en el cielo y lo que pasó en la tierra en el año de 1844, cuando Cristo entró al lugar santísimo para comenzar su obra de juicio, para ganar allá su reino. Y ahora vamos a leer una cita más que encontramos en este mismo libro, en la página 304, donde Elena de White amplía el punto que leímos. La página 304 dice: se me mostró lo que había ocurrido en el cielo al terminar en 1844 los periodos proféticos, cuando Jesús concluyó su ministerio en el lugar santo y cerró la puerta de ese departamento. ¿Hubo una puerta cerrada en Filadelfia? Claro que sí. ¿Hubo una puerta a la iglesia de Filadelfia? Claro que sí. ¿Cuál fue la puerta cerrada? La del lugar santo, la de donde salió. ¿Y cuál fue la abierta? La del lugar santísimo donde entró. Dice: y cerró la puerta de ese departamento. Densas tinieblas cubrieron a quienes habían oído y rechazado el mensaje de su advenimiento y lo habían perdido de vista a él. Ustedes recuerdan, hermanos, que en el primer tema que estudiamos en la iglesia de Filadelfia, que estaba una puerta abierta, esa puerta te conduce al lugar santísimo. Se le pide a la iglesia de Filadelfia que ingrese a esa puerta donde está el arca del pacto, donde se realiza el juicio. Pero en la iglesia de Filadelfia se relaciona con la sinagoga de Satanás, porque dice que se dicen ser judíos y no lo son. En este mensaje ella dice que hubo grupos que se quedaron en el lugar santo profesando
profesando ellos seguir a Jesús. Pero cuando ellos estaban ahí, Satanás era el que procuraba llevar adelante la obra de Dios. Y Satanás soplaba una influencia inmunda. Y fue todos esos que no entraron con Cristo al lugar santísimo. Esto es lo que Jesús llama la sinagoga de Satanás, o en el mensaje de los 3 ángeles, Babilonia. Ahora yo, hermanos, necesito trazar un punto muy crucial e importante en cuanto a lo que sucedió en 1844. Y vamos a repasar brevemente algo breve y muy importante que había en el lugar santo, en el lugar santísimo. En Apocalipsis 11:19 dice que el velo del templo se abrió y se dejó ver el arca. Dentro del arca del pacto, hermanos, se encontraban las tablas de la ley. ¿Y qué es lo que tenían las tablas de la ley? Los mandamientos de Dios. ¿Y cuál mandamiento está entre todos esos mandamientos? Un mandamiento que la mayoría del mundo cristiano profesa adorar a Cristo, profesa seguirlo, pero pisotea ese mandamiento. ¿Y cuál es ese mandamiento? El 4.º mandamiento, ese que dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7.º día es reposo para Jehová, tu Dios. Ahora, en 1844, la mucha mayoría de los cristianos que profesaban el nombre de Cristo guardaban la mayoría el domingo, no guardaban el sábado. Inclusive la hermana White, ella, la que escribió estos libros, su esposo Jaime White, José Bates, otros pioneros adventistas, todos ellos guardaban el día domingo como día de reposo. Pero lo interesante es que cuando se abrió el velo del lugar santísimo del santuario en el año de 1844, de repente ellos comenzaron a descubrir las grandes doctrinas distintivas de la iglesia adventista. Ustedes saben que en esa época la mayoría de los cristianos decían que la ley había sido clavada en la cruz. Usaban textos del apóstol Pablo para decir que la ley había sido clavada en la cruz. Y decían que el domingo era el día de reposo. Y decían que los muertos, cuando morían, si eran buenos iban al cielo, y si eran malos iban directamente al infierno. Así enseñaban los cristianos de ese tiempo. Y en 1844, cuando los pioneros de la iglesia adventista siguieron a Cristo por la puerta abierta al lugar santísimo, comenzaron a descubrir varias cosas interesantes. Y en primer lugar descubrieron que la ley de Dios todavía está vigente, que la ley no fue clavada en la cruz. ¿Por qué? Porque si entraron al lugar santísimo se veía el arca del pacto, dentro del arca del pacto estaba la ley. Entonces quiere decir que la ley todavía seguía vigente. Al estudiar nosotros la Biblia, sabemos que adentro del arca del pacto estaba la ley. Si en la tierra estaba un arca y había la ley, y la copia que estaba aquí en la tierra, porque era una copia de la que estaba en el cielo, estaba la ley, entonces quiere decir que en el cielo todavía está la ley vigente. Y en los mandamientos, muchos dicen, y los mandamientos que estaban en el arca, estaban el 4.º mandamiento como el centro de todo. Y todo esto es una copia del arca celestial, aquella que está en el cielo, aquella que se dejó ver. Y por lo tanto, ellos comenzaron a enseñar que Dios todavía quería que sus hijos guardaran el sábado, que la ley seguía vigente y que el sábado era el día de reposo. Y descubrieron muchas enseñanzas. Descubrieron también que en 1844 había comenzado el juicio. La hora de su juicio ha llegado. Apocalipsis capítulo 14. Y descubrieron una gran doctrina. Ahora, la mayoría de los cristianos creen que cuando una persona muere, como les digo, si fue buena, se va directamente al cielo. Y si fue mala, se va directamente al infierno en el momento de su muerte.
Pero cuando estos entraron en el lugar santísimo y se dieron cuenta que en 1844 estaba comenzando el juicio en el lugar santísimo, dijeron: un momento, si en 1844 es cuando comenzaba el juicio para separar a los buenos de los malos, entonces los buenos no pueden haber sido al cielo, ni los malos pueden haber sido al infierno. Porque si se fueron al cielo o al infierno cuando se murieron, ¿para qué Dios toca un juicio para separar a los buenos de los malos? Si cuando ya murieron ya fueron separados. Es decir, descubrieron que los muertos nada saben cuando entraron al lugar santísimo. Descubrieron que la ley está vigente aún. Descubrieron que el sábado todavía sigue siendo el día de reposo. Y en el arca que estaba en el lugar santísimo había un botecito que contenía maná. Cuando Dios dio el maná a Israel, dio para que nosotros supiéramos la importancia de una dieta vegetariana. Dios quería que nosotros estemos saludables. No quiere que comamos carne, y yo lo digo por mí. Dios nos dio el maná para enseñarnos la reforma por salud. En el Antiguo Testamento, hermanos, dice que se encontraba ese botecito de maná en el arca del pacto. Y en el arca celestial que está en el cielo, también está ese poquito de maná que enseña la importancia de vivir una vida saludable en armonía con los principios de la salud de Dios. En 1844, los pioneros de la iglesia adventista comenzaron a descubrir que debían de dejar de comer carne de puerco, debían de dejar de fumar, debían de dejar de beber alcohol, tenían que cuidar su cuerpo porque su cuerpo era templo del Espíritu Santo, y lo descubrieron cuando entraron al lugar santísimo del santuario. Es decir, varias doctrinas cruciales de la iglesia adventista se forjaron como resultado de la entrada de los pioneros al lugar santísimo. La ley, el sábado, el estado de los muertos, el juicio y la importancia del principio de la salud. Todo se descubrió por la consecuencia de entrar al lugar santísimo del santuario. Pero la mayoría de los cristianos, la mayoría, como nosotros hemos leído, quedaron en el lugar santo en perfectas tinieblas y no siguieron a Jesús al lugar santísimo. Por eso siguieron enseñando que la ley fue clavada en la cruz. Por eso siguieron enseñando que el domingo es el día de reposo. Por eso siguen enseñando que los muertos van directamente al cielo o al infierno. Por eso siguen diciendo que comamos lo que sea con tal de que glorificamos a Dios, es lo mismo. Por eso rechazan que la idea del juicio comenzó en 1844. Y hermanos queridos, el cristianismo en general se convirtió en lo que la Biblia llama Babilonia o la sinagoga de Satanás. Y quiero que veamos otra visión que tuvo Elena White. Esto se encuentra en la página 65 y 66 de Primeros Escritos. Páginas 65 y 66. Lo tuvo en 1849. Dice: el sábado 24 de marzo de 1849 tuvimos con los hermanos de Tapson, Maine, una reunión muy agradable e interesante. El Espíritu Santo fue derramado sobre nosotros y fui arrebatada por el Espíritu a la ciudad del Dios viviente. Es decir, ella entró en una visión. Luego se me mostró que los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo acerca de la puerta cerrada no pueden separarse, y que el tiempo cuando los mandamientos de Dios habían de resplandecer en toda su importancia, y cuando el pueblo de Dios había de ser probado en cuanto a la verdad del sábado, sería cuando se abriera la puerta en el lugar santísimo del santuario celestial, donde está el arca que contiene los 10 mandamientos. Esta puerta no se abrió hasta que hubo terminado la mediación de Jesús en el lugar santo del santuario en 1844. Entonces Jesús se levantó, cerró la puerta del lugar santo, abrió la que le da al Santísimo
y pasó detrás del segundo velo, donde está ahora al lado del arca y donde llega la fe de Israel. Y escuchen, hermanos, sigue diciendo: vi que Jesús había cerrado la puerta del lugar santo y nadie podía abrirla, y que había abierto la puerta que da acceso al lugar santísimo y nadie puede cerrar. Entonces, ¿cuál es la puerta que el Señor Jesús cerró? La puerta del lugar, ¿qué? Santo, donde estuvo desde Apocalipsis 4 del 1 al 3. ¿Y cuál fue la puerta que abrió entonces? Abrió la puerta al lugar santísimo, al lugar santísimo, al santuario celestial. Dice, y que desde que Jesús, vean, y que desde que Jesús abrió la puerta que da al lugar santísimo, que contiene el arca, los mandamientos han estado brillando hacia los hijos de Dios, y estos son probados en relación con el tema del sábado. Estos son probados acerca con la relación del sábado. El sábado llegó a ser una prueba en 1844, cuando entran al lugar santísimo, ven el arca del pacto. Y sigue diciendo, vi que la prueba actual acerca del sábado no podía producirse antes de que concluyera la mediación de Cristo en el lugar santo y se trasladara al interior del segundo velo. Por lo tanto, los cristianos que durmieron antes de que se abriera la puerta de acceso al Santísimo, cuando terminó el clamor de medianoche, el séptimo mes de 1844, sin haber guardado el verdadero día de reposo, descansan ahora en esperanza porque no tuvieron la luz ni la prueba acerca del sábado que tenemos nosotros desde que se abrió la puerta. Y una pregunta que muchas personas se hacen, y hermano, ¿qué hay de todos los cristianos que nunca guardaron el sábado antes de 1844? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ellos? ¿Están perdidos? La respuesta, hermano, es no, aquí dice que no. Pero cuando la puerta del lugar santísimo se abrió, se vio la ley, y en medio de la ley se vio el sábado, y la gente rechazó ese mensaje, entonces el sábado debió ser la prueba para probar si realmente seguían a Jesús, o si seguían a Jesús únicamente de nombre y no de corazón. Y en la página 308 y 309, perdón, 66, la página 66, dice: los enemigos de la verdad presente han estado tratando de abrir la puerta del lugar santo que Jesús cerró, y de cerrar la puerta del lugar santísimo que Él abrió en 1844, donde está el arca que contiene las 2 tablas de piedra en las cuales fueron escritos por el dedo de Jehová los 10 mandamientos. Saben, hermanos, que hay muchos hermanos teólogos que han salido de la iglesia adventista, y las primeras cosas que ellos atacan son la idea del juicio que comenzó en 1844. La idea de que la ley todavía está vigente, de que el sábado es el día de reposo, de que hay que respetar las leyes. La idea de que los muertos están muertos hasta el día de la resurrección. Y hay una persona que no voy a mencionar para no dar publicidad, que hace algunos pocos años salió de la iglesia adventista, y lo primero que él atacó fue la entrada de Cristo al lugar santísimo del santuario en 1844. Y esta persona tiene una publicación. Lo interesante es que la primera parte de esa publicación atacó la entrada de Cristo, de que en 1844 Cristo entró al lugar santísimo. Eso fue lo primero que atacó. Atacó la ley, atacó el sábado, atacó el estado de los muertos, el estado de la salud, el espíritu de la profecía. Porque, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros salimos del lugar santísimo?
se cierra la puerta del lugar santísimo y perdemos de vista las verdades vivas, que son las verdades que hoy en día el mundo está rechazando, el mundo cristiano está rechazando. Y piensen ustedes cuáles son las doctrinas que el mundo cristiano rechaza. Las doctrinas que tiene la iglesia adventista: la ley, el sábado, el estado de los muertos, el régimen pro salud, la idea de que el juicio comenzó en el año 1844 y el espíritu de la profecía como un don especial de Dios a su iglesia. Como ellos rehúsan entrar al lugar santísimo, rechazan las verdades que se encuentran centradas en el lugar santísimo y se otorgan a lo que la iglesia de Filadelfia llama la sinagoga de Satanás. Se regresan y regresan una vez más a Babilonia. Y voy a leer una cita más en el libro de Primer Escrito, ahora sí, en la página 308 y 309. Página 308 y 309. Dice: se me mostró que el remanente siguió por la fe a Jesús en el lugar santísimo, y al contemplar el arca y el propiciatorio, fue cautivado por su esplendor. Entonces Jesús levantó la tapa del arca. Vean bien lo que dice. Entonces Jesús levantó la tapa del arca, y he aquí que se vieron las tablas de piedra con los 10 mandamientos grabados en ellas. El remanente leyó aquellos vívidos oráculos, pero retrocedió tembloroso al ver que el cuarto mandamiento estaba rodeado de una aureola de gloria y brillaba en él una luz mucho más brillante que en los otros 9. Ningún indicio encontró allí de que el descanso sabático se hubiera abolido o cambiado por el primer día de la semana. El mandamiento está escrito tal como lo dictó la voz de Dios en solemne e imponente majestad sobre el monte, entre el fulgor de los relámpagos y el estampido de los truenos. Era el mismo mandamiento que con su propio dedo escribió en las tablas de piedra. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Los fieles se admiraron de la solicitud con que estaban cuidados los 10 mandamientos, puestos juntos a Jehová, cubiertos y protegidos por su santidad. Vieron que había estado pisoteando el cuarto mandamiento del decálogo, observando un día transmitido por los paganos y papistas en lugar del día santificado por Jehová. Se humillaron ante Dios y lamentaron sus pasadas transgresiones. Eso es lo que describe lo que sucedió en 1844 con los que entraron con Cristo al lugar santísimo. De repente ahí se descubrieron todas las doctrinas distintivas de la iglesia adventista, pero el mundo rehusó entrar. Profesan estos seguir a Cristo, profesan seguirlo, pero albergan doctrinas que son contradictorias a las enseñanzas de Cristo, a las enseñanzas de la Biblia. Y la Biblia lo llama la sinagoga de Satanás, y los llama también Babilonia en el mensaje de Apocalipsis 14. Una cita más de Espíritu de Profecía de este mismo libro, en la página 312. En la página 312 dice el capítulo Una firme plataforma. Y esto es lo que sucedió, lo que va a escribir lo que sucedió en el Pentecostés y en 1844. Dice: se me recordó la proclamación del primer advenimiento de Cristo. Juan fue enviado en el espíritu y el poder de Elías con el propósito de preparar el camino para Jesús. Ustedes saben que Juan fue llamado para preparar el camino de Cristo. Los que rechazaron el testimonio de Juan no recibieron beneficio de las enseñanzas de Cristo. Los que rechazaron el mensaje de Juan también rechazaron a Cristo. Su oposición al mensaje que había predicho la venida de él
los colocó donde no les era fácil recibir las pruebas más categóricas de que Él era el Mesías. Satanás indujo a aquellos que habían rechazado el mensaje de Juan a que fueran aún más lejos, a saber, que rechazaran y crucificaran a Cristo. Rechazaron el mensaje de Juan, por lo tanto, no estaban preparados para recibir el mensaje de Cristo. Pero al lograr ellos hacer estas cosas, no pudieron recibir el mensaje de Cristo porque tampoco recibieron el de Juan. Rechazan el mensaje de Juan, rechazan el mensaje de Jesús y rechazaron lo que pasó en el día del Pentecostés. Dice: el desgarramiento del velo en el templo demostró que los sacrificios y ritos judaicos no servían ya de nada. Cuando el velo se rasgó, Dios estaba diciendo: se terminaron los sacrificios en Israel. Sigue diciendo: el gran sacrificio había sido aceptado, y el Espíritu Santo que descendió en el día del Pentecostés dirigió la atención de los discípulos desde el santuario terrenal al celestial, donde Jesús había entrado con su propia sangre para derramar sobre sus discípulos los beneficios de su expiación, es decir, para poder derramar sobre ellos el Espíritu Santo. Cuando ellos reciben el mensaje de Cristo, reciben el mensaje de Juan, ellos avanzan con Cristo al lugar santísimo y pueden recibir el Espíritu Santo que se derramó en el día del Pentecostés. Pero ¿qué pasa con la mayoría de los judíos que rechazaron el mensaje de Cristo? Por lo tanto, ellos, al haber rechazado a Cristo, al haber rechazado a Juan, ellos rechazaron el hecho de que Cristo había ingresado al lugar santo del santuario. Y vean lo que dice: pero los judíos fueron dejados en tinieblas, perdieron toda la luz que pudieran haber tenido acerca del plan de salvación y siguieron confiando en sus sacrificios y ofrendas inútiles. El santuario celestial había reemplazado al terrenal, pero ellos no tenían noción del cambio. Por lo tanto, no podían recibir los beneficios de la mediación de Cristo en el lugar santo. Y luego va a hablar de lo que pasó en el año de 1844, que es paralelo con el mundo cristiano. Y dice: muchos miran con horror la conducta seguida por los judíos al rechazar y crucificar a Cristo. Qué feo fue que crucificaron a Cristo, dicen muchos. Dice: y cuando lean la historia del trato vergonzoso que recibió, piensan que lo aman y que no lo habría negado como lo negó Pedro, ni lo habrían crucificado como lo hicieron los judíos. Pero Dios, quien lee en el corazón de todos, probó aquel amor que ellos profesaban tener hacia Jesús. Todo el cielo observó con el más profundo interés la recepción otorgada al mensaje del primer ángel. Pero muchos que profesaban amar a Jesús y que derramaban lágrimas al leer la historia de la cruz, se burlaron de las buenas nuevas de su venida. Igual que Juan anunció la venida de Cristo, se burlaron de él. Igual que los mileristas anunciaron que Cristo venía, también se burlaron de ellos. Y dice: en lugar de recibir el mensaje con alegría, declararon que era un engaño. Aborrecieron a aquellos que amaban su aparición y los expulsaron de las iglesias. ¿Qué fue lo que hicieron con los hijos de Dios? También los expulsaron de las sinagogas. Los que rechazaron el primer mensaje no pudieron recibir el beneficio del segundo. Igual que los que rechazaron a Juan, no podían recibir el mensaje de Cristo. Los que rechazaron el primer mensaje no podían recibir beneficio del segundo. Tampoco pudo beneficiarles el clamor de medianoche que había de prepararlos para entrar con Jesús por la fe en el lugar santísimo del santuario. ¿No tenemos 3 pasos, hermano? Rechazan el mensaje de Juan, rechazan el mensaje de Cristo
rechazan la entrada de Jesús al lugar santo. Y en 1844 los mileritas predican, ese mensaje se rechaza. Como resultado, ellos no están listos para recibir el mensaje del segundo ángel, que es salir de allá. Y por lo tanto ellos no están preparados para seguir a Cristo al lugar santísimo del santuario. Y dice, y por haber rechazado los dos mensajes anteriores, entenebrecieron de tal manera su entendimiento que no pueden ver luz alguna en el mensaje del tercer ángel, que muestra el camino que lleva al lugar santísimo. Vi que así como los judíos crucificaron a Jesús, las iglesias nominales, aquellos que rechazan lo que sucedió en 1844, aquellas iglesias nominales han crucificado estos mensajes y por lo tanto no tienen conocimiento del camino que lleva al Santísimo, ni pueden ser beneficiadas por la intercesión de Jesús que realiza allí. Como los judíos que ofrecieron sus sacrificios inútiles, ofrecen sus oraciones inútiles al departamento que Jesús abandonó. ¡Qué barbaridad! La mayoría del mundo cristiano elevan sus oraciones al departamento donde ya Cristo no está. No siguieron a Cristo al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque no están obedeciendo. Y sigue diciendo, como los judíos que ofrecieron sus sacrificios inútiles, también ellos ofrecen sus oraciones inútiles. Y vean lo que dice. Y Satanás, a quien agrada el engaño, asume un carácter religioso y atrae así la atención de esos cristianos profesos, obrando con su poder sus señales y prodigios mentirosos para sujetarlos en su lazo. La sinagoga de Satanás, recuerden, Babilonia, que está llena de demonios. Y sigue diciendo, a algunos los engaña de una manera y a otros de otra. Tiene diferentes seducciones preparadas para afectar diferentes mentalidades. Algunos consideran con horror un engaño, mientras que reciben otro con facilidad. Satanás seduce a algunos con el espiritismo. También viene como ángel de luz y difunde su influencia sobre la tierra por medio de falsas reformas. Las iglesias se alegran. Fíjense, esas son las iglesias que rechazaron el mensaje de 1844. Las iglesias se alegran y consideran que Dios está obrando en su favor de una manera maravillosa cuando se trata de los efectos de otro espíritu. La excitación se apagará y dejará al mundo y a la iglesia en peor condición que antes. Y ahora escuchen, hermanos, ahora en día supuestamente se ve gran reavivamiento entre las iglesias protestantes. La gente habla en lenguas, la gente salta, la gente baila, la gente brinca. Y escuchen esto, hermanos. Vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales y las iglesias caídas. Y antes que sean derramadas las plagas, fíjense, y antes que se derramen las plagas de los ministros, y la gente serán invitados a salir de esas iglesias y recibirán gustosamente la verdad. Satanás lo sabe. Satanás sabe que ese mensaje viene. Que el mensaje de Dios invita a sus hijos a salir, a los hijos de Dios de Babilonia. Y antes que se dé el fuerte pregón del tercer ángel, despierta excitación en aquellas organizaciones religiosas a fin de que los que rechazaron la verdad piensen que Dios los acompaña. Satanás espera engañar a los fieles e inducirlos a creer que Dios sigue obrando en favor de las iglesias, pero la luz resplandecerá y todos los que tengan un corazón sincero dejarán a las iglesias caídas y se decidirán por el remanente. Ahora les voy a leer unas citas de la hermana de White sobre la sinagoga de Satanás. Ustedes ven que la iglesia se convirtió en la sinagoga de Satanás porque rechazaron los mensajes especiales del lugar santísimo. Y lo triste es que nosotros adventistas ahora queremos adorar como ellos. Queremos utilizar los mismos métodos de evangelismo
y queremos enseñar lo que ellos enseñan, y ya no utilizamos el espíritu de la profecía, porque tenemos miedo de ofender a los hermanos. Y fíjense, hermanos, lo que escribe Elena de White. Dice esta revista de Review and Herald, diciembre 4 de 1900, dice, lo escribí aquí porque no la tenía, dice: Cristo se refiere a la iglesia sobre la cual Satanás preside como la sinagoga de Satanás. ¿Cómo se llama? La sinagoga de Satanás. Sus miembros son los hijos de la desobediencia. Son aquellos que escogen pecar, quienes se esfuerzan por anular la ley de Dios. Si hubieran entrado al lugar santísimo, ¿ellos quisieran anular esa ley? No. ¿Por qué? Porque en el lugar santísimo se refleja la ley y ellos no iban a querer deshacerse de ella. Son aquellos que siguen pecando. Dice: la obra de Satanás consiste en entremezclar el mal con el bien y quitar así la distinción entre el bien y el mal. Cristo desea tener una iglesia que se esfuerza por separar el mal del bien, cuyos miembros a sabiendas no toleran el actuar mal, sino que expulsen el mal del corazón y la vida. En otra cita de este libro, El Testimonio para los Ministros, en la página 38, en la página 38, dice de esta manera: Satanás tiene una gran influencia. Su iglesia, Cristo la llama la sinagoga de Satanás porque sus miembros son los hijos del pecado. Los miembros de la iglesia de Satanás han estado trabajando constantemente para cambiar la ley divina y confundir la distinción entre el bien y el mal. Satanás está obrando con gran poder y a través de los hijos de desobediencia para exaltar la traición y la apostasía como verdad y lealtad. Y en este tiempo el poder de su inspiración satánica será este movimiento a los agentes vivientes para llevar a cabo la gran rebelión contra Dios que comenzó el cielo. Esto es lo que caracteriza al mundo cristiano. Y hay una cita más en el libro El Conflicto de los Siglos, en la página 485 y 486. Página 485 y 486 dice de esta manera: pero muchos de los reavivamientos de los tiempos modernos han presentado un notable contraste con aquellas manifestaciones de la gracia divina que en épocas anteriores acompañaban los trabajos de los siervos de Dios. Es verdad que despiertan gran interés, que muchos se dan por convertidos y aumentan en gran manera el número de los miembros de las iglesias. No obstante, los resultados no son tales que nos autoricen para creer que haya habido un aumento correspondiente de verdad y vida espiritual. La llama que alumbra un momento se apaga pronto y deja la oscuridad más densa que antes. Fíjense las características que hay a esos reavivamientos. Los reavivamientos populares son provocados demasiado a menudo por llamamientos a la imaginación que excitan las emociones y satisfacen la inclinación por lo nuevo y lo extraordinario. Es decir, la gente quiere reavivamientos que apelen a sus convicciones, que traigan algo nuevo. Y sigue diciendo: los conversos ganados de este modo manifiestan poco deseo de escuchar la verdad bíblica y poco interés en el testimonio de los profetas y apóstoles. El servicio religioso que no revista un carácter un tanto sensacional no tiene atractivo para ellos. Un mensaje que apela a la fría razón no despierta eco alguno en ellos. No tienen en cuenta las claras amonestaciones de la palabra de Dios que se refieren directamente a sus intereses eternos. Esto lo encontramos muchas veces
donde hay muchos cristianos donde apelan a los sentidos, donde hay bailes, milagros, sanidades, pero empiézales a predicar de la ley, empieza a predicarles de que guarden el sábado y el hogar, ¡pum!, se va a vaciar. Eso es un reavivamiento falso, hermanos. Dice, para toda alma verdaderamente convertida, la relación con Dios y con las cosas eternas será el gran tema de la vida. Pero ¿dónde se nota en las iglesias populares de nuestros días el espíritu de consagración a Dios? Los conversos no renuncian a su orgullo ni al amor del mundo. No están más dispuestos a negarse a sí mismos, a llevar la cruz y a seguir al manso y humilde Jesús que antes de su conversión. La religión se ha vuelto objeto de burla de los infieles y escépticos, debido a que tanto de los que la profesan ignoran sus principios. El poder de la piedad ha desaparecido casi enteramente de muchas de las iglesias. Las comidas campestres, las representaciones teatrales en las iglesias, los bazares, las casas elegantes y la sustentación personal han alejado de Dios los pensamientos de la gente. Tierras y bienes y ocupaciones mundanas llenan el espíritu, mientras que las cosas de interés eterno se consideran apenas dignas de atención. A pesar del decaimiento general de la fe y de la piedad, hay en esas iglesias verdaderos discípulos de Cristo. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá en el pueblo del Señor un reavivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. En el Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Entonces muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha suplantado al amor de Dios y de su palabra. Muchos, tanto ministros como laicos, aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo a fin de preparar un pueblo para la segunda venida del Señor Jesús. Ahora Satanás sabe esto, hermanos, y vean lo que sigue diciendo. El enemigo de las almas desea impedir esta obra, y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación. Hará aparecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que pueda colocar bajo su poder seductor. Allí se manifestará lo que se considera como un gran interés por lo religioso en esas iglesias, hermanos. Sigue diciendo, multitudes se alegrarán de que Dios esté obrando maravillosamente en su favor, cuando en realidad la obra provendrá de otro espíritu. Bajo un disfraz religioso, Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano. ¡Qué bárbaro! Elena de White está ampliando lo que encontramos en el mensaje de la iglesia de Filadelfia, lo que se encuentra en el mensaje de los 3 ángeles, lo que se encuentra en Daniel 7, y ahora lo que nosotros leímos, el primer capítulo de primeros escritos, cuando vio que el Padre entró en el lugar santísimo y luego el carro de llamas llevó a Cristo al lugar santísimo, donde Cristo está haciendo su obra. Ese capítulo, el fin de los 2300 días, nada más tiene 1 página y media. Ese libro nada más tiene 1 página y media. Fue escrito muy pronto en el ministerio de Elena de White, y ella más adelante lo amplía en el conflicto de los siglos. Y aquí lo interesante es que esa página y media del primeros escritos, del capítulo de los 2300 días, lo amplía de la página 431 hasta la página 557. Es decir, más de 100 páginas lo amplió.
Y en este momento yo les voy a dar los títulos de los capítulos con los cuales ella, cuando ella amplió ese capítulo, ese pequeño capítulo lo amplió en el conflicto de los siglos. De la página 431 hasta la 444, el título del capítulo es El Templo de Dios. Ahí está hablando del santuario. Y luego de la página 445 hasta la 454 es Jesucristo nuestro abogado. Y en inglés el título que ella dio, en The Holy and Holies, del lugar santo al lugar santísimo, pero aquí nos lo pusieron a nosotros, Jesucristo nuestro abogado. Después de la 455 a la 472 dice, de la 455 a la 472, los Estados Unidos en la profecía. Los Estados Unidos en la profecía. El santuario, el lugar santísimo, o sea, algo hermoso. Después, el capítulo Una obra de reforma, de la página 473 hasta la 482, lo sigue ampliando. Luego el siguiente capítulo, Una verdadera conversión, o la verdadera conversión esencial, de la página 483 hasta la página 500. ¿Recuerdan ustedes el párrafo ese donde la hermana Juay habla, donde Satanás tomó el lugar donde estaba Cristo? Donde estaba Cristo, que Satanás llevaba la obra de Dios adelante, al parecer. Ese pedacito ella lo amplía en todo ese capítulo. Después viene el capítulo El juicio investigador, del capítulo 501 a la página 512. Y nuevamente ahí hablando acerca del juicio. Ahora les voy a dar desde la página 513 hasta la 588, 6 capítulos. El origen del mal y el del dolor, el peor enemigo del hombre. En esos 6 capítulos se enfatiza que los muertos están muertos y que van a resucitar hasta cuando Cristo venga. ¿Cuáles son las doctrinas distintivas que ella está enfatizando en esos capítulos? Donde amplía esa página y media, ella está enfatizando las verdades distintivas de la iglesia adventista. Porque cuando los pioneros de la iglesia adventista entraron al lugar santísimo, ellos presentaron las grandes verdades que distingue a la iglesia adventista, de todas las demás iglesias cristianas. Ahora, Satanás tiene interés especial en filtrarse a la iglesia adventista. Ahora en día, el estilo de adoración que hay en muchas de las iglesias adventistas, la mayoría, el estilo de adoración es la adoración que han adoptado de las iglesias protestantes, que aquí se describe como la sinagoga de Satanás, y me duele decirlo. ¿Por qué estamos nosotros tratando de introducir estas cosas paganas a la iglesia? Porque nosotros, hermanos, tenemos un mensaje muy poderoso, un mensaje sobre el hecho de que el juicio está comenzando, está en obra, un mensaje de que la ley está vigente, un mensaje de que debemos guardar el sábado y no pisotearlo, un mensaje de que los muertos no saben nada, que las puertas de la iglesia adventista del séptimo día se cierran al espiritismo. Debemos enseñar que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Un mensaje especial del Espíritu de la profecía es que nosotros debemos exaltar estas grandes enseñanzas que se nos ha dejado. Y ahora en día no se escucha prácticamente nada del Espíritu de la profecía en la iglesia por miedo a nosotros, hacer sufrir a los hermanos. Y lo que nosotros estamos haciendo, estamos cerrando la puerta del lugar santísimo y estamos regresando al lugar santo.
En lugar de testificarle a la sinagoga de Satanás, nosotros queremos convertirnos en eso. Hermanos, mi oración y mi deseo es que nosotros nuevamente exaltemos el mensaje de este tiempo. No dejemos que Satanás distraiga al pueblo de Dios. Sigamos enfatizando y predicando la palabra de Dios viva y eficaz como se debe de predicar, utilizando el espíritu de la profecía. Hermanos, nos hemos alejado de nuestras normas. Acuérdense, hermanos, que los apóstoles citaban a los profetas. Mismo Daniel citaba a Isaías, a Jeremías. Nosotros también debemos citar a los profetas, pero también tenemos a Elena de White, hermanos, y hemos olvidado sus escritos, que sus escritos son los que nos amplían aún más la palabra de Dios escrita, aún más la Biblia. Hermanos, reavivemos para Cristo, enseñemos la verdad presente, llevemos el mensaje con amor, para que así dejen aquellos de adorar en la sinagoga de Satanás y los ministros y laicos entren al remanente. Hermanos, yo voy a terminar únicamente diciéndole, hermanos, que estudiemos el espíritu de la profecía juntamente con la Biblia. Tenemos la luz mayor, que es la palabra de Dios, la Biblia, y la luz menor, que son los escritos de la hermana White. Estudiémoslos ambos, son un complemento, el cual nos ayuda a comprender aún más. Yo les invito, hermanos, amigos, que me ven, que me escuchan, que podamos estudiar estos temas de suma importancia para nuestros días. Nos enfocamos a veces en otras cosas y dejamos de lado la consagración a Dios, lo espiritual. Sabemos que todo lo que está aconteciendo en este mundo son principios de dolores. Esto no nos debe a nosotros amedrentar ni asustar, sino que nos debemos de mantener firmes porque nuestra redención está cerca. Mi deseo y oración, hermanos, es que podamos nosotros alabar el nombre de nuestro Dios. Podamos, hermanos, estar unánimes en la oración. Como dice nuestro pastor, el pastor Miguel Villarreal, seamos firmes en la fe, firmes en la fe, humildes en la confesión, constantes en la oración y diligentes en escudriñar su palabra. Les invito para que terminemos con una palabra de oración, no antes sin agradecer y de orar por las peticiones que aquí se nos han dado. Por las peticiones de la familia de nuestra hermana Ivette Flores, por los hermanos de la iglesia, por la hermana Ana Lilia que tiene cáncer, que Dios pueda orar poderosamente en ella para que pueda vencer esta enfermedad, si así es la voluntad de Dios. Por la familia de nuestro hermano Jerry José, y aquí los hermanos que quieren dar sus agradecimientos: Manuel Andy, el hermano Rubén Diliegros, Ivette Flores, Johnny Vázquez, Ángel Antonio, Graciela Hernández, Tere Hernández, Rigoberto Núñez, Manuel Reynoso, Rachel Vázquez, Gis Gómez, Ever Nice, Elida Alonso, Federico López, Anacelis Leverón. Vamos a estar orando personalmente por todos ustedes y por estas peticiones de oración por la familia de la hermana Ivette Flores, por la iglesia en general y por la hermana Ana Lilia. Les invito a que inclinemos nuestros rostros para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Señor, en esta hora te damos las gracias porque nos has dado la oportunidad de escudriñar tu palabra. Gracias porque nos has dado la oportunidad en este día gozarnos delante de tu presencia y de hablar tu verdad, de compartir tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Señor, gracias porque nos das sabiduría y entendimiento para comprender tus verdades eternas. Te suplicamos y te rogamos, Señor, una petición muy especial por nuestra familia, amigas, la familia Flores.
la familia de nuestra hermana Ivette Flores, que tú puedas fortalecer su vínculo familiar, que tú puedas fortalecer su fe, que tú puedas darles salud, Señor, que tú les puedas guardar y proteger. Te pedimos por la iglesia del Cañón del Sáenz y por los demás distritos, por todos aquellos que están viendo, que tú puedas, Señor, obrar poderosamente en el corazón de cada uno de mis hermanos. Te suplicamos grandemente por tu iglesia, por Analí, por Ana Lilia, que tiene cáncer, Señor. Bendito Padre, que tu mano poderosa pueda ser sobre ella, Señor, y que tú, con tu poder, puedas sanarle si esa es tu voluntad, bendito Dios, y para que ella pueda testificar del gran poder que tú tienes, Señor. Te pedimos, Señor, que la puedas proteger a ella, a su familia, Señor. Yo no la conozco, pero tú personalmente, Señor, la conoces perfectamente, bendito Padre. Te suplico, pues, en esta hora de la mañana, Señor, que tú puedas bendecirles, que tú puedas, Señor, cuidarles y protegerles a todos aquellos hermanos que estuvieron en sintonía con nosotros. Bendíceles grandemente, Señor Santo. Ayúdales, te lo suplicamos y te lo rogamos en los méritos santos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y hoy por la tarde a las 5:30 regresaremos una vez más para despedir nuestro santo sábado y traer un pequeño tema. Estaremos hablando del mensaje del primer ángel de Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. El mensaje del primer ángel. Que Dios les bendiga y nos vemos hoy a las 5:30 de la tarde. Que el Señor les bendiga.